Reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, de la asignatura de Manejo y Conservación de Suelos, a cargo del docente ingeniero Teodoro Warhuachipani. En el siguiente video hablaremos sobre las propiedades físicas del suelo, tales como estructura, textura y porosidad. Nuestro grupo está conformado por Gianpiero Rodrigo Carrión Pacheco, Milagros Ruth Chalco Gutiérrez, Julio César Condori Champi, Ciro Alejandro Pacheco Cárdenas y Alanis Ameluz Rodríguez Quispitupa. Para empezar, debemos saber que el suelo constituye el componente principal de los ecosistemas terrestres y como tal es uno de los recursos naturales más importantes para la vida. Sus propiedades físicas determinan la capacidad de los usos que se le puede dar. La condición física de un suelo determina condiciones como la rigidez, fuerza de sostenimiento, facilidad para la penetración de las raíces, aireación, capacidad de drenaje, almacenamiento de agua y plasticidad. El suelo está compuesto por material mineral, con nutrientes propios del suelo como resultado de la descomposición o desintegración del material parental, materia orgánica, representada por los compuestos de origen biológico presentes, y agua y aire, que ocupan un 50 y 60% del volumen del suelo contenidos en los espacios porosos. Los horizontes del suelo principalmente son el horizonte A, con un tono oscuro debido a la presencia de materia orgánica, el horizonte B, en el que se acumulan o precipitan las sales minerales disueltas, el horizonte C, formado por la roca madre en proceso de meteorización, y el horizonte D, que corresponde a la roca madre. Un diagnóstico del suelo es una herramienta mediante la cual conocemos las características, propiedades y deficiencias que puede tener un suelo en comparación a otros, para así llevar a cabo un manejo y conservación de suelos, que es un sistema de medidas que ayudan a mejorar la fertilidad y productividad del suelo. Textura. La textura se refiere a la proporción relativa entre arcilla, limo y arena. Estas las cuales se deben caracterizar por ser menores a los 12 mm de diámetro. Bien, para propósitos prácticos hemos hecho este cuadro, los cuales dan límites a lo que viene a ser la textura del suelo. Como tales tenemos la arena, que es la arena muy gruesa, que viene a ser de 2 a 1, las arenas gruesas, que es de 1 a 0.5, la arena media, que es de 0.5 a 0.25, la arena fina, que es de 0.25 a 0.10, el limo, que es de 0.10 a 0.05, y la arcilla, que es de 0.05 a 0.002. Para determinar el tipo granulométrico o clase textural de un suelo se recurre a varios métodos. Se utilizan cada vez más los diagramas triangulares, o como nosotros lo conocemos, el triángulo textural. Bueno, estos pueden ser triángulos rectángulos o triángulos equiláteros, ¿no? Bien, como todos conocemos, en el interior del triángulo este se divide por casillas. Cada una de estas va a representar una clase textural del suelo que se caracterice por las proporciones de uno o dos elementos dominantes. Estos pueden ser suelos arenosos, limosos, arcillosos, arcillosos arenosos, entre otros. Cuando se dispone del análisis granulométrico de un suelo, su tenor en arcilla, en limo y en arena determina un punto que se sitúa en el triángulo, en el interior de una casilla, y este permite identificarlo y darle un nombre, asimilándolo a la clase textural representada, tales como podemos tener de ejemplo franco, arcilloso arenoso, arenoso arcilloso, entre otros. Ensayos de campo para determinar la clase textural. Existen diversas pruebas que nos pueden ayudar a determinar el tipo de textura que puede contener un suelo. Primeramente tenemos la prueba del lanzamiento de la bola, en el que tomamos una muestra de suelo, la humedecemos, formamos una bola y la lanzamos al aire. Esto tiene que caer nuevamente en nuestra mano, y si se desmorona es porque contiene suficiente arena. En cambio, si se mantiene intacta luego de haber caído en nuestra mano es porque puede contener suficiente arcilla. La siguiente prueba es la de compresión de la bola, en el que también tomamos una muestra de suelo, la humedecemos y la empezamos a compactar sin que se adhiera de nuestra mano. Esto lo oprimimos con fuerza y luego de un momento soltamos. Si vemos que la muestra de suelo se mantiene de la misma forma compactada, es porque contiene una gran proporción de arcilla. En cambio, si el suelo no mantiene la misma forma de la mano, es porque contiene demasiada arena. Prueba de la bola de barro. Para esto también tomamos una muestra de suelo, la humedecemos y empezamos a formar una bola en nuestra mano, de al menos unos 3 centímetros de diámetro.
Esta práctica se debe hacer de forma de que la bola actúa como un proyectil, es lanzado hacia una superficie sólida, de la siguiente forma. Como vemos en las imágenes, se tienen diferentes supuestos. En el primero, si al lanzar la bola mojada o seca, esta solo produce salpicaduras, la textura es gruesa. Si al lanzar la bola seca, esta se comporta como una perdigonada, y al lanzarla mojada centra un blanco a mediana distancia y mantiene su forma, la textura es moderadamente gruesa. Si la bola se destroza al chocar contra el blanco cuando está seca y se mantiene compacta cuando esté húmeda, pero no se adhiere al blanco, la textura es mediana. Si al lanzar la bola mojada a gran distancia, esta mantiene su forma y se adhiere al blanco, pero puede despegarse con relativa facilidad, su textura es moderadamente fina. Y por último, si la bola se adhiere al blanco cuando está mojada y se convierte en un proyectil muy duro cuando está seca, la textura es fina. Prueba del sacudimiento de la bola. Para esto también necesitamos una muestra de suelo, la humedecemos y formamos una bola de al menos 3 o 5 centímetros de diámetro. Colocamos la bola en la palma de nuestra mano y debemos notar un cierto brillo. Para eso sacudimos rápidamente la bola de un lado a otro y desarrollamos la superficie de la bola. Si esta se opaca rápidamente y tiene una tendencia a quebrantarse fácilmente, el suelo es arenoso o arenoso franco. Si la superficie de la bola se opaca más lentamente y ofrece alguna resistencia a romperla entre los dedos, es limoso o franco arcilloso. Y por último, si la superficie de la bola no cambia y ofrece una resistencia a romperla, es arcilloso o arcilloso limoso. Prueba de manipulación. Para esto tomamos una muestra de suelo, la humedecemos, formamos una bola y la dejamos caer. Si esta se desmorona, es arena, pero si no, continuamos amasándola hasta lograr una longitud de 6 a 7 centímetros de largo en forma de cilindro. Si no mantiene esta forma, es arenoso franco, pero si se mantiene, continuamos amasando hasta alcanzar una longitud de 15 o 16 centímetros de largo. Si no mantiene esa forma, es franco arenoso. Si se mantiene esa forma, proseguimos tratando de doblar el cilindro hasta formar un semicírculo. Si no se puede, es franco. Seguimos doblando el cilindro hasta formar un círculo cerrado. Si no se puede, es franco pesado. Si se puede y se forman ligeras grietas, es arcilla ligera. Pero si se puede hacerlo sin que el cilindro se agriete, es arcilla. Clases texturales según la USDA. En el presente cuadro podemos observar las diversas clases texturales, así como sus proporciones. También tenemos el análisis de laboratorio para determinar clases texturales. Para esto secamos una muestra, la tamizamos y pasamos alrededor de diferentes mallas. Y así el peso del contenido de cada malla se calcula por separado y se expresa como porcentaje del peso total inicial de la tierra fina. Los pesos de las partículas muy pequeñas de limo y arcilla que hayan pasado a través de la malla más fina se miden por sedimentación. Asimismo, los resultados del análisis mecánico del suelo que se realiza en el laboratorio pueden ofrecerse en una de las formas siguientes, como la muestra en formas de listas, fichas separadas y cuadros detallados. Asimismo, tenemos un pequeño concepto acerca de la curva de frecuencia de partículas según su tamaño. Según la FAO, el análisis mecánico corriente proporciona los porcentajes de las 3 clases de partículas según el tamaño de arena, limo y arcilla. La curva de frecuencia de partículas según su tamaño se traza en un gráfico en el que logaritmos del tamaño de las partículas se muestran en el eje vertical. Bueno, ahora hablaremos acerca de la estructura del suelo. La estructura se refiere a la agregación de partículas individuales del suelo para poder generar unidades de mayor tamaño, y estas son conocidas como agregados o terrones, y que son el resultado de un proceso pedogenético. Bueno, las estructuras también se pueden clasificar en cuanto al tipo y la clase. En cuanto al tipo, se clasifican en laminar, prismático, columnar, bloques angulares, bloques subangulares, granular o migajón. Y entre todos estos tienen una clasificación que va en cuanto a muy fino o muy delgado, fino o delgado, medio, grueso o espeso, o muy grueso o muy espeso. Por ejemplo, tenemos los laminares medios que van de 2 o 5 milímetros, los bloques angulares finos que van de 2 a 10 milímetros, los bloques subangulares finos que van de 5 a 10 milímetros, los migajones medios que van de 2 a 5 milímetros. La porosidad. La textura y la estructura del suelo condicionan la porosidad. El volumen de los poros del suelo puede expresarse como el porcentaje del volumen total de los huecos. La porosidad, como el porcentaje en el volumen, no es ocupado por partículas sólidas. Los poros del suelo son espacios que alojan agua, gases y la actividad biológica del suelo. Según Andrade Rodríguez,
Moliner, Aramendia y Masaya Rodríguez en el 2015 explican que la porosidad del suelo es el volumen ocupado por la fase líquida o gaseosa. Posee gran importancia en la penetración radicular, en la percolación del agua y la difusión de los gases y otros. La relación de la macroporosidad y la porosidad total indicará si la aireación es suficiente o deficiente de alguna manera global. Para el cálculo de la porosidad, primero tenemos dos fórmulas, la primera tendríamos que es el cálculo de porosidad a partir de la densidad real y la densidad aparente del suelo con la siguiente fórmula, donde P es la porosidad expresada en porcentaje y dr es la densidad real y dA la densidad aparente. Primero, para reemplazar la fórmula P necesitamos que 1 menos la densidad aparente sobre la densidad real por 100. Ahora, para hallar la capacidad de agua, el CA con la siguiente fórmula, vendría a ser que la capacidad de aire es igual a la capacidad de campo del suelo por la densidad aparente. En lo que es la clasificación de los poros del suelo, su clasificación varía dependiendo a su tamaño, forma y orientación. En los suelos arcillosos los poros son pequeños y estrechos. En los suelos arenosos los poros son más grandes y forman canales o más o menos continuos. Como podremos ver en el cuadro, que está separado por diámetro de poro, por el tipo y por las propiedades. Esto es según Jordan López en el 2005 o 2006. Por ejemplo, cuando el diámetro es mayor de 30 micrómetros, el tipo pertenece a los macroporos. Este permite el movimiento libre de los flujos. El agua de lluvia se pierde y no puede ser aprovechable por las plantas. Cuando el diámetro varía de 30 a 10 micrómetros, el tipo viene a ser los mesoporos. Esta retiene el agua y puede ser utilizada por las plantas. Se podría llamar agua útil. Y cuando el diámetro del poro es de 10 a 2 micrómetros, el tipo se vendría a ser microporos. Estas propiedades retienen el agua con mucha fuerza, como podría ser la arcilla, la cual no permite que ingrese a las raíces de las plantas, lo cual traería graves consecuencias. En la parte experimental, por ejemplo, al costado tenemos el triángulo textural y un cuadro en el cual sacamos nuestros datos. Como resultado de nuestro suelo tuvimos que tenemos un 10% arcilla, 30% limo y 60% arena. Y también interpretando la tabla, el triángulo textural nos dio como resultado que nuestra muestra es franco-arenosa. Y también utilizamos la textura o el método a mano. Y bueno, este procedimiento consiste en tomar una pequeña fracción del suelo, humedecerlo y frotarlo o moldearlo, de acuerdo a la sensación y forma. Y existen diferentes pruebas para realizar este método. Ahora, continuando con el cálculo de fórmulas, hallaremos la densidad aparente y la densidad real de nuestra muestra. Para ello necesitamos el peso de nuestra muestra, el cual vendría a ser 400 gramos. Y todo esto lo dividimos sobre el volumen de la arena en la probeta, que vendría a ser 250 mililitros. Como resultado de nuestra densidad aparente nos saldría 1.6 gramos por mililitro. Luego, para hallar la densidad real, necesitamos el peso de nuestra muestra sobre el volumen de agua desplazado en la probeta. Como resultado tenemos que son 2.1 gramos por mililitro. Luego, para hallar el espacio sólido, necesitamos usar la densidad aparente sobre la densidad real y eso lo multiplicamos por 100. En nuestro caso, como resultado nos daría un 76.1%. Ahora, para hallar la cantidad de los poros, el 100% menos la cantidad del espacio sólido, que vendría a ser 76.19, como resultado sería 23.81%. Ahora, para hallar el porcentaje de error, necesitamos dos datos fijos, que sería el 2.65 y 2.68. Aplicando la fórmula, nos saldría 2.65 menos la densidad real, que vendría a ser 2.1 sobre 2.68. Y eso lo multiplicamos por 100. Como margen de error o porcentaje de error nos daría 20.52%. Bueno, y para finalizar llegamos a las siguientes conclusiones. Que para realizar un adecuado manejo de conservación de suelos es necesario conocer su composición, los procesos que le dan origen y también conocer la caracterización por horizontes. Además es importante recordar que la textura es una propiedad indispensable para el suelo, ya que gracias a esta se puede realizar la toma de muestra de cualquier sitio y determinar qué clase de suelo es. Además, podemos concluir de que existen diversos métodos de determinación de la textura del suelo que nos ayudarán a brindar datos aproximados acerca del tipo y la clase textural con la que se está trabajando. Además, debemos recordar que la estructura afecta a la aireación y al movimiento de agua, así como a las especies vegetales y a la formación de una costra superficial. Finalmente, podemos
decir que la porosidad del suelo es muy importante porque constituye el medio por el cual el agua penetra al suelo, en lo que influye la distribución de drenaje del agua, afectando así a la vegetación del mismo y en las decisiones que se tomen para su manejo y aplicación de técnicas para una mejor filtración y remoción del suelo.